Contragolpe, deporte al límite. Comenzamos. México vuelve a empatar. Semana de Clásico Nacional. Gran reto para Jayden Daniels. Diablos se adelanta en la serie. Rizzo dice adiós como Cobb. Canelo se mide ante Crawford. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Contragolpe Deporte Límite. Yo soy José Luis Ramírez y el día de hoy estoy muy feliz de que estén con nosotros. Como siempre me acompaña Eder, ¿cómo estás? José Luis, muy bien, un gusto saludarte. Igualmente al productor Osvaldo Arguño, lo saludamos de una vez. Pues sí, listos para iniciar con la información deportiva rumbo al fin de semana. Osvaldo, ¿cómo estás? Hola Eder, José Luis, muy bien, qué gusto estar nuevamente, ya, pues ahora sí que con esta continuidad, ¿no? Estoy emocionado por los temas, hay cosillas de qué hablar, ahora sí. Más adelante se incorporará con nosotros Santiago Figueroa, pero por el momento somos nosotros y con esto comenzamos. Chutazo. La selección mexicana de fútbol el pasado martes pues, tuvo un partido contra Corea del Sur que prometía en los primeros instantes del partido, pero hacia el final del partido fue trágico para México. ¿Qué pasó en este partido, Eder? Pues mira, José Luis, el principio, como lo mencionas, tuvo vamos a decir, un panorama mayor para la selección mexicana de posible victoria, un mejor planteamiento, quizá incluso un gol ahí al 22 de Raúl Jiménez, que vuelve a anotar con la selección mexicana. Pues esto abriendo el marcador y que México tuviera, como ya mencionábamos, pues la idea de que podía ser un partido dominado o por lo menos más cómodo que el que fue contra Japón, que mencionábamos que no tuvo tanta proposición a la ofensiva, pero ahora contra Corea creo que se notó este cambio de los coreanos al segundo tiempo, tornándose en 10 minutos la ventaja, el 2-1, y posteriormente Santi Jiménez, así es, los dos Jiménez anotando para el empate 2-2 ante la selección de Corea del Sur. Este partido termina siendo sorpresivo en esta parte final porque es lo que le termina pasando siempre a la selección mexicana, que no puede cerrar los partidos. Uh-huh. Contra Japón un 0-0, contra Corea del Sur 2-2. Nos vamos de esta fecha FIFA con un sabor agridulce, porque en el primer partido no hay mucho que resaltar, uh-huh, pero en este segundo pues terminan perdiendo bastante en su iniciativa, en cómo manejan el balón, en muchos aspectos del deporte, porque no terminan resaltando y no terminan consolidándose como el grupo que son. Entonces, más adelante la selección mexicana se medirá, si no me equivoco, en noviembre a Uruguay en Torreón. Mira, que esto tierras son selecciones que tienen mayor nivel a lo que estamos enfrentando. Entonces, que tengan este tipo de partidos de preparativo son buenos, pero te termina demostrando qué nivel tiene la selección mexicana. Correcto, sí, como lo mencionas, pues estos partidos previos a lo que será la Copa del Mundo, pues quizá no te den el panorama o la certeza de que vamos a tener una gran participación como anfitriones. Pueden disfrazar los problemas que se presentan en la selección, y eso pues es algo que se tiene que analizar de forma rápida, pues ya lo tenemos encima, ¿no? Que es la justa mundialista. Entonces yo considero que estos partidos con rivales a modo como los ya conocidos de CONCACAF, y ahora enfrentarte a selecciones de mayor nivel como las asiáticas, Japón, Corea, pues te puede dar esa realidad, ¿no? Te puede volver a la realidad de lo que estás haciendo tú con tu fútbol. Y lo vamos a ver en la próxima fecha FIFA en octubre. 11 de octubre el partido contra Colombia, 14 de octubre el partido contra Ecuador. Son dos selecciones ya clasificadas que ya pasaron todo su proceso y terminan teniendo grandes resultados dentro de su eliminatoria. Ahí vamos a ver cómo se puede medir México. Ya mencionaba, más adelante también es el partido contra
Uruguay, pero esta selección no se puede confiar como lo está haciendo y tienen que encontrar un mejor momento con este tipo de jugadores. Osvaldo, ¿quién crees que falte para esta convocatoria o quién está sobrando? Bueno, me parece que ambos están en la selección, así que, pero creo que la titularidad no debería ser de Jorge Sánchez, no ha mostrado un nivel terrible y creo que darle la oportunidad ya a alguien más joven como lo es el Tiloncito Chávez, creo que podría ser algo fresco para justamente la selección mexicana, ya empezar a dar ese recambio, ¿no? Ese paso generacional que es necesario. ¿Cómo es posible que, bueno, Ochoa ya al fin nos estamos medio librando de Ochoa? Que Ochoa hoy firmó por un nuevo equipo en Chipre, entonces con esta Gran justificación tal vez encuentren la excusa para llevarlo al próximo mundial, pero Ochoa termina no fue esta última convocatoria porque no tenía equipo y los reglamentos de FIFA establecen que si un jugador no tiene equipo no puede ir con su selección. Firmó con el Limassol de Chipre, entonces va a estar interesante su última aventura por Europa, si es que llega a ser la última. Y la pregunta será, ¿hará descender también a Limassol o será el portero más goleado de Chipre? Posiblemente, lo averiguaremos en unos meses. Una liga donde ya hemos tenido mexicanos, como es el caso de Raúl Gudiño, el portero más joven en disputar Champions League. De hecho, si no me equivoco, es el único portero en disputar Champions League. Porque Guillermo Ochoa estuvo en fases previas o ni siquiera llegó a eso. No lo recuerdo ahorita exactamente. Eso que dices del recambio generacional es muy importante, no nada más con Mateo Chávez. La parte de Gil Mora es muy importante, que Gil Mora va a estar en el Mundial Sub-20 y en el Mundial Sub-17. Tal vez este segundo Mundial de categoría menor ya es mucha presión para Gilberto Mora, que no va a pasar casi minutos en su club. Sí, no, pero también permitirle desarrollarse a Mora creo que es importantísimo y de hecho más adelante posiblemente deba ser dentro de este jugador de él debe partir la construcción, deben construir alrededor de un gran jugador de talento. ¿Tiene 16 años ya o 17? 16 años, creo que la selección mexicana debe empezar a construir un poco alrededor de él o comenzar con un plan así, porque al final de cuentas muestra mucho talento a esta edad, creo que y va a ser ahora sí que la cara de la selección posiblemente a largo plazo. También cuando se presentó el Mundial con México, Estados Unidos y Canadá, ahí llevaban a Diego Lainez, que estaba, si no estaba en Europa, estaba a punto de irse. Entonces se estaba por ir al Betis. Al Betis. Hay que tener mucha paciencia con este tipo de jugadores tan jóvenes, porque luego ciertas decisiones son donde se pierden y no terminan pues concretando lo que prometían de muy jóvenes. Sí, no, de hecho algo muy positivo para Mora justo sería quedarse aún en Tijuana un largo periodo más. Es que mínimo tiene que llegar a los 18 años, no puede salir a Europa si no llega a los 18 años. No, pero yo me refiero más a que no se mueva tal cual del equipo, siquiera dentro de la Liga Mexicana. Creo que mantenerse ahí, creo que puede ser un ambiente un poco más sano que moverse, no sé, un club más grande, no sé, digamos el América, que creo que la exigencia puede llegar a ser agobiante. ¿No? Pasó con Eric Sánchez la temporada pasada, esa por ejemplo. Presión ya debería de estar afrontando Gil Mora, pero también paso a paso. Exacto, paso a paso. Es como no le vas a aventar una presión inmensa a un niño de 16 años. Y tiene está muy enfocado Gilberto Mora. Entonces yo creo que por ese aspecto no termina pasando tanto, porque tuvo la oportunidad de estar en el Día de Medios de la Selección Mexicana Sub-20 y ahí le hablaban de la posibilidad del interés de Real Madrid, de otros que ya tenía nivel para tener toda la presión de esta selección sub-20, que ya había ido con selección mayor, y entendía cuál es su rol. Y en selección mayor tiene un rol
diferente. Hay que ver cómo logra adaptarse a este tipo de presiones. Pero con esto regresa nuestra querida Liga MX y hay que hablar de las desgracias que pasarán esta semana dentro del campo, porque tenemos un clásico nacional entre los ya conocidos América y Chivas. No tenemos representación de los equipos en cabina, a menos de que quieras aceptar ese papel, Osvaldo, y Me toca hablar de la tristeza que va a pasar con las Chivas. Continuamos con este mes lúgubre para los aficionados de Chivas. Ya pasaron por Cruz Azul, ahora va América y todavía falta Tigres y Toluca. Se viene una época fea para el rebaño. Y pues, ¿qué te digo? O sea, no podemos esperar nada. O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, un equipo como Tijuana te metiera 3 en, si no me acuerdo, si no... Y eso que sacaron en tu el casa, empate. de hecho. O sea, rescataron el empate de milagro, pero aún así, ¿cómo es posible que un equipo que se supondría es de media tabla te esté goleando de esa manera? Es que ahí está la pregunta. Un equipo de media tabla está tu... Bueno, es que Chivas Es que ya... Chivas ¿Chivas de es un media equipo tabla. de media tabla? No, es que no es ni siquiera de media tabla. En estos momentos, no. Aún así creo que se le debe tener paciencia a Gabriel Milito, Ujú. porque ya es que ese cambio y cambio que de siempre- director Te genera técnico. mucha inestabilidad. Exactamente, Claro, como- pues. Y bueno, a final de cuentas, Chivas no es ni siquiera actualmente no es un equipo ni siquiera que tenga un proyecto deportivo a futuro. Pues claro que Ya no, está teniendo en un punto en el que tantos es, cambios. eso es muy triste ver a mi equipo convertirse en otro Mazatlán. Un equipo sin alma que nada más es para enriquecer al dueño, que pues no tiene muchas luces ninguno de esos dos dueños. Pero bueno. Desde el proyecto deportivo del Rebaño Sagrado es donde nos damos cuenta que no tiene ni pies ni cabeza la planeación, pero también por el tipo de mercado que tienen. Al solo poder fichar mexicanos, todos los equipos mexicanos entienden cómo va a ser el negocio de, él nada más me puede comprar ciertos jugadores, hay que encarecérselos. Y no se puede jugar de esa forma. Sí, pero bueno, es que también creo que Chivas debe optar justamente a seguir tirándole a su cantera. O sea, creo que han salido Sí. jugadores muy buenos, justamente Mateo Chávez, Hugo Camberos, que siguen el equipo, que sigue siendo un muy buen jugador, pero sí le faltan tanto minutos. Le falta experiencia, obviamente, pero sí... Que nada más se obtiene dentro del campo. Exactamente. No se le da, pues. Y si no se le da, pues cómo vamos a ver de lo que está hecho realmente. Así es. Eder, ¿qué más tenemos en este regreso de la Liga MX? ¿Qué jornada estamos? Estamos jugando la 18. Ah, cierto, la 8. Es que como ya ves que Ojalá fuera la jugarían- 18 para que juegan ya la se acabe. 18 en semana 8, luego la 12 Ya no ha en la tocado 16. tanto No, ya cambio no, de porque- calendario en esta... Sí, Qué bueno, realmente el porque único cambio son- raro es el Chivas Tigres, justamente. Sí, ¿El de jornada 1? sí, justamente ese. Pero para esta tenemos un Pachuca Cruz Azul. Un partido Duelo interesante. Jaime Lozano lo ha hecho bien dentro del inicio de temporada con Pachuca, pero hay que ver cómo termina aceptando al Cruz Azul. Así es, igual un Tigres León. Duelo Tigres de contra León. felinos podría ser interesante el sábado a las 7. Pero yo creo que con Ahí es más todo interesante este ver. show del clásico pues, va a ser opacado por el clásico. ¿Tú consideras que sí es un clásico? Sigue todavía? siendo, O sea, sigue siendo la por- rivalidad más grande en el país, así que sí. Pero lo que hemos dicho, ya no es un partido interesante. Pues no, pero es que creo que nos vamos a terminar remontando a toda la historia. O sea, en estos momentos no es el clásico más fuerte, sin duda alguna, pero aún así sigue, por historia sigue manteniéndose como el fuerte. ¿Consideras que estos partidos clásicos son un punto de levantarse o caer más todavía? O sea, Justamente, creo sí, que... las temporadas pasadas, bueno, los torneos pasados. Es que ¿sí se aquí es nota de o- que te Yo- enfrentas yo al no acérrimo creo. rival, es como de tienes que salir con la cabeza en alto y mínimo por dignidad no, o sea, no hay tema, pierdes, ya que, pero que no te goleen, que no te expongan como justamente pasó en los cuartos de final, si no me equivoco, de la Conca, o no, fue de Sí, de de la CONCACAF. última, de sí. CONCACAF, que les acomodaron 4 a Chivas, pues sí. Mínimo que jueguen de manera, que pierdan de forma digna, es lo único que ya un aficionado de Chivas podemos esperar. Pero ¿qué tal los viernes botaneros? Ahí te va, ¿eh? ¿El viernes sotanero? Necaxa o- Juárez, un Necaxa Juárez a las 7. No suena tan mal hasta eso. Pero es que es un Un Mazatlán Pumas. hexagonal entre todos los equipos de viernes botaneros. Se juegan siempre entre ellos. O el Mazatlán Pumas. Ay, mejor nada. Mejor hombre. nada, ¿verdad? Pues Si estoy de pueden, acuerdo. piérdanselos. Eso que soy el Puma. Sí, Mira, exactamente. ¿va a jugar Keylor Navas?
Mira, al menos para ver, que vean a Keylor Navas seguir Y Aaron jugar un Ramsey. ratito. Y Aaron Ramsey. a ver si que no ya, me- ya se la- cumplió, la- ya. La liga de los fichajes bomba, porque el día de hoy Fabrizio Romano confirma que Anthony Marshall va a ser jugador del Club de Fútbol Monterrey. Hace rato José Luis me comentaba que ya tienen a su Guiñac. Pues siempre se ha comentado con los jugadores franceses esa representación. Lo intentó América y no se le dio con Jeremy Mené. Y ahorita con Alan Saint-Maximin, al ser jugadores franceses, como que hacen ese comparativo. Un buen arranque de Maximán. Sí, dos goles Acoplándose en dos bastante bien. partidos. Sí. Ahora el comparativo con Guiñac va a estar más fuerte porque son dos jugadores de la misma posición, delantero centro, Ujú. que tienen la misma edad cuando llegaron a México, 29 años para cumplir 30. Guiñac ya lleva 10 años en México y es uno de los jugadores extranjeros más importantes en la historia. Pero con esto, antes de generar más polémica y más pleitos de los jugadores extranjeros que han pasado, Se cumplió la de a Ramsey, se murió Giorgio Armani. bueno. Ya la cumplieron, hay que ver, ojalá no metan muchos más goles. O que meta autogol y reviva el pirata de Culiacán. Vamos a un El gallo corte de oro. y regresamos. En un momento regresa Contragolpe. Estamos de vuelta en Contragolpe. Fuera de base. La Serie del Rey tuvo su primer partido, Charros contra Diablos, y yo creo que no fue una sorpresa lo que pasó después de que ambos entrenadores, bueno, más Benjamín Gil, estuvo hable de lo que era esta Serie del Rey, y los Diablos con carreras lo callaron. Dentro de la... antes de que terminara la segunda entrada, ya iban 7-0. En algún momento logran recuperar un poco, llegan a 4 y Diablos a 8, y con eso se les termina pagando muy rápido la pólvora a Diablos, pero ya no necesitaban más en el marcador. Exactamente, José Luis. Y veremos si el día de hoy, ante esa explosión ofensiva del día de ayer en las primeras dos entradas, vemos si hoy tienen la misma producción. Yo considero que no va a ser así, por lo mismo que mencionaba, se acaba muy rápido esta llama ofensiva de los Diablos, y esto permite que Charros ayer pues conteste un poco, ¿no? Que responda ante la ofensiva de los Diablos y se avienten unas carreras ahí entre la cuarta y la quinta entrada, acercándose a 3. Luego la octava entra por
por los Diablos Rojos y terminan haciéndose de un colchón pues aceptable rumbo al final, al último tercio del juego, cuando ya es el último clavo para los Charros, que en este momento ante Anraku, el cerrador, pues tienen un cierre pues, espectacular, ¿no? Más que nada. Y para el día de hoy los pitchers seleccionados son Justin Courtney para el México Rojo y Zach Grotz, alguien que ya había estado en la estructura de Diablos, pero no salió tan bien. Entonces va a ser una revancha personal y es un gran pitcher. De hecho, el entrenador Benjamín Hill mencionó ayer en conferencia de prensa: Grotz vio más batear a Diablos que Diablos pichar a Grotz. Obviamente porque Diablos tiene una producción ofensiva muy amplia y terminan bateando bastante. Entonces esto va a ser fundamental, que como ya conoce a los jugadores, conoce el equipo, cómo puede terminar el comparativo entre uno y otro equipo, porque no va a ser fácil para Diablos enfrentar a Zach Grotz. Correcto, un rostro ya conocido. Al final era un brazo al que estabas muy acostumbrado a tener como compañero, estudiado ya a los jugadores seguramente por este lanzador. Y eso va a ser el punto de inflexión que Benjamín Hill puede tener como as bajo la manga para el día de hoy, porque irse a Jalisco con la desventaja de 2-0 pues es algo que podría ser difícil de remontar ante un equipo que en 50 años pues no tiene un título, Liga Mexicana de Béisbol. También tiene muy pocos años en Liga Mexicana, 50, que fue el cambio de franquicias. Pero también con esto, victoria del día de ayer, Diablos tiene 9-0 en Serie del Rey. La última derrota de Diablos fue en 2011, cuando los barrieron los Tigres. Pero desde 2011 no pierden un partido de Serie del Rey. También son 9 partidos, entonces son 2 series y el primero de esta. Va a estar interesante cómo Charros de Jalisco pueda romper esa racha. Y en el Panamericano son bastante sólidos. Otra es que Diablos, los momentos que se le complicaron fueron de visita contra equipos de la zona norte. Claro. Dentro de esta temporada. Esos fueron sus descalabros importantes. Sí, pues un dominio en la zona sur, pues creo que el norte es ya un escenario en el que pues no tienes tanta pues confianza, tanto conocimiento de tu rival. Los enfrentamientos interligas pues llegan a ser complicados siempre, pero pues ahora estos Charros de Jalisco pues en jugar en la Ciudad de México también puede ser un factor para ellos, el estadio completamente lleno, un clima tal vez no muy diferente a como se puede estar dando en Jalisco por el tema de las lluvias, pero al final la Ciudad de México siempre impone, y un estadio abarrotado, agotados los boletos, pues te da ese factor de la afición y que se levanten, porque también veremos qué tal es la afición allá en Jalisco ante unos Diablos. Sí, seguimos hablando de este duelo de declaraciones en conferencia de prensa. Benjamín Hill dijo: fuimos mejor equipo, ellos ganaron, pero nosotros no. Para nosotros nos quedó bien claro que somos mejor equipo. Después de eso habla Lorenzo Bondi, el entrenador de Diablos, y pues, yo creo que termina siendo una declaración más importante. Lo único que cuenta en serie final es un juego ganado. Entonces se nota que Benjamín Hill quiere entrar en ese juego de declaraciones y Lorenzo Bondi no entra en ese juego, dejando claro que quieren defender la casa para esa segunda enfrentamiento, y que lo que le importa son las victorias, no cómo se termina viendo su equipo. Sí, además de que con qué cara declaras que jugaste mejor cuando te anotaron 7 entradas, 7 carreras, en las 2 primeras entradas, no. Yo creo que lo quiso disfrazar el tema de la reacción, ¿no? Es que hablas por... Fuimos mejor equipo porque reaccionamos y no nos barrieron 20-0. Sí, no sé. Pero es como de... Sí, no puedes quiere decir comenzar que... esta batalla, sí, que sí. lo demuestre primero en el campo, ya empieza ahora sí que a decir cosas, ¿y no? ¿Qué sentido tiene? Como manager creo que eres la cara de todo tu equipo detrás, entonces tienes que de alguna manera meterles
como motivarlos de algún modo, pero no con declaraciones tan absurdas, vamos a decir, porque no puedes decir eso cuando pierdes de tal manera. E inclusive también, ¿por qué no mejor abordas cómo vas a cómo Claro, va a ser el claro, ambiente? ¿Cómo vas a- aceptas? Incluso es mejor aceptar de hoy no fuimos el mejor equipo, no pero fuimos- mañana entender- regresaremos. O sea, yo hubiera Llévalo de ido por otra esa vertiente. Aceptar que eres un peor equipo en este primer partido, pero mañana va a salir Claro, el Zach es otra Krotz y oportunidad. va a ser una cara muy distinta del equipo. E Sí, inclusive también sumarle de cómo van a ser los partidos como locales, porque ahorita están de visita, justamente lo que decían, el Harp Hello es un poco un estadio un Es un poco más estadio difícil. complicado. Justamente es como de cómo va a ser allá en Jalisco Sí, también. es el estadio más grande de la Liga Mexicana de Béisbol y es una afición muy Comprometido. muy comprometida. Inclusive si ese estadio posiblemente ya estará abarrotado también Seguramente. El Panamericano. el Panamericano, posiblemente ya está abarrotado también, así que Ya también están empacando. justamente veamos cómo funge el público allá también. Sí, ahí tiene que imponerse su público en Jalisco. Veremos qué tanto afición, que yo creo que será bastante la que viaje con los Diablos allá a la Perla. No es un estadio pequeño, son 16.500 personas. Es un estadio también debe de estar dentro de los 5 más grandes de la Liga Mexicana de Béisbol, porque en el Alfredo Harp Helú entran 19.000, 20.000 personas para un partido de béisbol. Eso es lo que termina siendo bueno para esta serie, porque son dos estadios bastante grandes. Pero hay que ver cómo salen ambos equipos. Y el Panamericano se vio muy bien en la serie contra Sultanes. Entonces terminan enfrentándose estos equipos el día de hoy, jueves, a las 7 de la noche. Viajarán el día viernes, sábado y domingo. Regresa la Serie del Rey. Y si es necesario, el lunes hay partido también en el Panamericano. Imagínate el aura que tendría que se coronaran un 16 de septiembre los Diablos. Pero no se va a dar por cuestión de viajes, según yo. No hay manera de que se pueda dar ese título El en 16 una fecha importante. podría ser el 15 de septiembre que se coronen. Sí, allá, pero Sí, hablando sería de una victoria de en- Charros. Con que Charros gane un juego y Diablos Sí, gane sería- los otros 4. Pues nos tocó el Pericos. ¿no? Hace Coronar. 2 temporadas, Pericos de Puebla ganaron coronarse el 15 de septiembre. Ujú. Entonces, hay que ver cómo se determina y cómo termina esta Serie del Rey. Mucho aura. Ahora hay que hablar Oh. del béisbol de Grandes Ligas. Y Eder, cuéntanos cómo te sientes con esta triste noticia. No, pues el día de ayer amanecimos, bueno, no amanecimos porque ya eran como las 9 de la mañana, ¿verdad? Que llega el post y es de, no, pues que Anthony Rizzo, este jugador primera base de los Yankees de Nueva York en ese momento, o bueno, ya no en ese momento, pero su último equipo fue ese, pues se retiraba, ¿no? Después de 14 años en ligas mayores, 3 equipos. Grandes cartas de presentación de este jugador que Hall of Famer, pues a comparación de varios jugadores, pues tal vez no llegue por cuestión de números, pero una gran personalidad dentro del diamante y fuera de él también. Un personaje que para mí, bueno, para comentarles por qué estamos hablando de este jugador, bueno, porque pues, es mi jugador favorito. Y es un por jugador algo- muy importante Sí. en lo que va de Grandes Ligas en estos últimos años. Claro, 3 veces jugador invitado al Juego de Estrellas, 4 veces guante de oro como primera base, una vez ganador del guante de platino, bate de plata. Y el punto importante, campeón de Serie Mundial, capitán de esos campeones cachorros del 2016. Un equipo pues que rompe con una maldición de 108 años, y ya se ha hablado mucho aquí, pero sobre todo ese punto de ser un líder dentro del campo. Muchos jugadores lo respetan alrededor de todos los equipos de béisbol en los que ha estado. En los Yankees, pues creo que es un equipo al que siempre aspiras a jugar en Yankees si tienes un perfil de un jugador ganador, ¿no? Entonces Rizzo, además sobreviviente también al cáncer, a la enfermedad de Hodgkin, que lo impulsa a crear su fundación, la familia Rizzo contra el cáncer. Entonces tiene muchos puntos que son rescatables de un jugador, no tanto estadísticamente, pero que sí lo son también, unos números bastante buenos. 303 home runs en su carrera, 965 producidas.
un promedio de 2.61. Es decir, este jugador pues tiene un gran valor para los aficionados del béisbol, los Cachorros, Padres y pues Yankees en sus últimos momentos, así que... Jugador del clásico de octubre el año pasado. Correcto, todavía disputó 2 series mundiales, entonces coronados en una, la más importante considero yo, ¿por qué no? Imagínense, para romper una racha complicada. Sí, correcto, entonces esto pues es una noticia que impacta a cualquier aficionado de los Cubs, pero bueno, esto es lo que sucede el día de ayer y ya estaremos hablando. Los Brewers, hablábamos justamente el lunes de que estos Brewers estaban dominando, pues barridos por los Texas Rangers, así que se cierra un poquito, no digo que mucho, la división central de la Liga Nacional, así que me parece que son 5 juegos al momento. Veremos qué tal se da el resultado final rumbo a los playoffs, que ya están a la vuelta de la esquina, más o menos 15 juegos a cada equipo por ahí, entonces veremos cómo terminan estas divisiones. Que los Texas Rangers todavía buscan un boleto para la postemporada. Son el 7º sembrado de la Liga Americana, por detrás de los Mariners con una victoria de diferencia. Los Astros tienen 2 partidos ganados extras. También ya más separados los Red Sox, que tienen 4 partidos arriba, y los que ya son casi inamovibles son los Tigers y los Blue Jays de Toronto. También terceros de esa liga americana, los Yankees. Por la parte de la nacional los habrán barrido, pero siguen siendo líderes de la nacional. 89 partidos ganados para 58 perdidos. Los Phillies de Filadelfia, que le van ganando 3 de 4 partidos a los Mets. Falta el día de hoy ese cierre de serie. 86 ganados, 60 perdidos. Y después los Chicago Cubs con 83 y 63. Los Dodgers, que se terminaron desinflando un poco, 82-64. Los Padres 79-67. Y los Mets, que son los que cierran estos clasificados de Liga Nacional. Y que por el momento también los resultados del día de hoy. Por el momento ya tenemos victoria de los Orioles de Baltimore ante los Piratas de Pittsburgh. Y en la baja de la sexta entrada, los Chicago White Sox están ganándole 2-0 a los Tampa Bay Rays. Y justamente como comentabas, los Blue Jays nuevamente están arriba, ganándole a los Astros 3-0. Pues son ese enfrentamiento entre Blue Jays y Astros, claro, es partido de postemporada. Entonces estén atentos, hay todavía 2 semanas de béisbol. Ya mencionábamos el programa pasado, 29 de septiembre se da el cierre y el corte para pasar a los playoffs. Pero con esto vamos a un corte y regresamos. En un momento regresa Contragolpe.
Estamos de vuelta en Contragolpe. Moviendo las cadenas. Jueves de NFL y estamos bastante felices, emocionados porque es la segunda fecha de esta temporada 2025 que abrirá con un partido bastante interesante entre los Washington Commanders y los Packers. Eder, ¿qué podemos esperar esta segunda semana? Es un enfrentamiento donde ya va agarrando ritmo también Micah Parsons con su nuevo equipo. ¿Qué podemos esperar? Que pierdan los Packers. No, un buen partido. Va a ser un partido cerrado. Sí, grandes defensivas, lo que es este perfil de Washington y de Green Bay con la adición de Micah Parsons. Pero también creo que una ofensiva sostenida de Washington con Jaden Daniels, que hablábamos ya en el teaser de que se le presenta un buen reto ante una defensa que se vio imponente la primera semana. Sí, no, de hecho yo como lo comenté, para mí actualmente Jeff Hafley es el mejor coordinador defensivo de la liga y creo que se va a comer a Jaden Daniels. Realmente Daniels hubo adiciones en su línea ofensiva, pero aún así no se ve tan sólida. Sí, y eso que tienen a Laramie Tunsil por el lado izquierdo y a novato egresado de Oregon, ahorita les confirmo el nombre, del lado derecho. Así que veamos cómo empieza a funcionar esta línea ofensiva porque, bueno, tienes enfrente al mejor pass rusher de la liga y también obviamente a Rashan Gary, que es un muy buen rusher por el otro lado, y Davonte Wyatt por el medio. Creo que puede causar bastantes estragos justamente. De hecho, Wyatt pues uno de esos jugadores a ver porque... Es que simplemente teniendo a Micah Parsons o un jugador de su nivel tiene suficiente para complicarle bastante a un equipo rival. Ya se adaptó más al sistema porque todavía no era dentro de los top 5 o 6 jugadores con más sacks. Sí tuvo una bastante importante el partido pasado, pero hay que ver cómo va agarrando ritmo. Sí, ante una contención de los Lions de casi 3 hombres contra Micah Parsons, pues era evidente que no tendría el rendimiento que uno esperaría, pero aún así tuvo su captura como cazador y como dices, impresionante. Son 3 jugadores contra Micah Parsons, dejan las oportunidades para otros jugadores, como resaltaba Osvaldo. Exactamente. Y brevemente digo el nombre del tackle novato, Josh Conley. Perfecto. Connerly, como Jennifer Conley. Exactamente. Perfecto. ¿Qué otros partidos tenemos para esta semana? Pues mira, se presentan varios partidos interesantes. Ahorita hablaremos de los prime time, pero será interesante ver los divisionales. Creo que el Giants contra Cowboys, unos 2 equipos que perdieron la semana 1, uno de peor forma que otro. Es que el tema es la forma. Creo que será un juego muy en el que se va a favorecer muchísimo, sobre todo el ataque terrestre otra vez de los Cowboys. Creo que Javonte Williams va a tener otro gran juego acompañado de Jadon Blue y principalmente ellos dos creo que van a causar ciertos estragos en la línea defensiva de Giants, que nos prometían una super línea defensiva. Y pues Brian Burns jugó increíble, pero tanto Abdul Carter como Dexter Lawrence quedaron a deber. Hay unos highlights del novato que dices como, oye, ¿qué estás haciendo? Sí, falta es como de... velocidad, se vio un poco falta de velocidad. El nuevo 11 que venía de Penn State, así que créeme que esperamos mucho. Y pues, sí, tienes. Obviamente se tiene que acoplar y ver hasta qué partido también va a entrar como Jackson Dart como titular. Yo creo que si empiezan con derrotas consecutivas de que a la semana de descanso ya vendría un cambio ahí de quarterback. Justo lo mejor que le puede pasar a Giants es que ya den por perdida la temporada, eso de regresando de su semana de descanso, y ya empiezan a probar a Dart, porque la única forma en la que él va a aprender va a ser echándola a perder en algunas ocasiones y mostrando de lo que vale, además de adaptarse a un sistema, porque creo que se habla mucho de alguien como Brock Purdy, que es un quarterback de sistema. Jackson Dart es lo mismo, nada más que Ahora el problema es aquí, ¿qué tanta continuidad le puedes dar a Dart en caso de que un Brian Daboll quede fuera por un mal rendimiento otra vez? Está en la silla caliente, es uno de los head Brock coaches. Purdy también va a estar 4 o 5 semanas fuera. Justamente así como George Kittle por una lesión en el tendón de la corva. Los que Niners van contra Nueva Orleans. Hospital nuevamente.
Y pues este equipo Y si Nueva Orleans gana este puede partido, tener la oportunidad, Nueva Orleans siendo uno de los peores equipos de la liga, con contra un Mac equipo Jones de muy, titular. muy lesionado. Justamente vuelve a ser titular el ex hijo pródigo de Nueva Inglaterra. El nuevo Brady decía. El nuevo Brady No, decía. igual Tontamente yo dijeron también de decía eso. Bailey Así Zappi, que, no, dijeron eso de sí, no, así que no tengan mucha esperanza de Mac Jones. De Aunque, Milton no pudieron porque pues no era el perfil de Brady, ¿verdad? Pero dijeron, es el nuevo Cam así Newton". que digas, uy, muy bueno, pues tampoco. Pero bueno. Tenemos también- bueno, nada más Dile. como mención rápida de Mac Jones. Aunque ojito, porque recordemos que Kyle Shanahan originalmente Lo quería que- a Mac sí, Jones sí, en aquel draft del 2021. Así que veamos cómo lo Trey puede hacer Lance. trabajar, porque queramos o no, justamente Kyle Shanahan es alguien que le va aportando mucha madurez a ciertos quarterbacks. Lo vimos, por ejemplo, Con Brock Purdy. no, también Todos Sam con Darnold Sam tuvo una Darnold. muy buena Cierto. temporada gracias a que, por así decirlo, Kyle Shanahan lo reencontró. Ujú. ¿Qué más También- partidos tenemos este fin de semana de dar? Mira, un buen partido que esperando el ritmo que tuvieron los Jets en semana 1, Jets contra Bills, podría ser un vuelo interesante en esa división, pero creo que lo que vimos Es que en esa semana 1 de son los dos Bills dimensiones distintas. Luego, justo lo que mencionas, lo que vimos de Bills en la primera semana, lo que vimos de Bills en el último es cuarto. que, ay, eso iba a decir, Sí, es en que el tam- último cuarto. Pero Y también no es engañoso, como que precisamente viéramos a la defensa de los Bills, así jugando, que impresionante, exacto. ahora sí que creo que todo ese partido depende mucho de lo que haga Justin Fields. Sí, justo, el Si se ritmo que siente- sigue con la ofensiva de Jets. Si ¿no? se siente cómodo aún contra Jets, porque van contra un rival, pues, Durísimo. podría ser el mejor equipo de la NFL en estos momentos. Así que habrá que ver cómo trabajan los Jets. Obviamente también ver cómo, si la defensa sigue igual, porque, bueno, Quinnen Williams dio un juegazo contra Steelers, capturando en una ocasión a Aaron Rodgers, causando estragos en el interior de la línea. También a Matt Garner tuvo ciertos momentos, de hecho, nulificó en sus... cuando le tocó DK. cubrirlo, nulificó bastante a DK Sí. Metcalf, así que, aunque lo que queda en duda es que, pues, es a Matt Garner y otros 4 en ese perímetro, porque los demás le regalaron touchdown Sí. a todo el cuerpo de receptores de los Steelers, así Correcto. que habrá Tenemos que ver. el regreso de Ben Johnson a la ciudad de Detroit. Bears Lions en la franja de las 12. Se espera, decía Amon Ra, que vamos a recibir al coach con mucho cariño, abucheado, porque así somos aquí en Detroit. Por supuesto. Y es entendible completamente una Detroit afición. Puede que siga siendo el que equipo del pueblo, desmantela. así que pues Que Detroit la temporada pasada con su coach, con su equipo de coacheo, su staff de coacheo, lograron 15-2. Pero y- acabaron más pronto que la temporada antepasada, en una ronda divisional. bueno, también hablemos de eso, de que las lesiones... No, así pero que- lo que quería resaltar, el staff de coacheo Ah, tenía sí. 15-2 en de Esa la temporada temporada. pasada. Esta temporada, Todos perdieron. con una semana, ya que se repartieron, bueno, Dan Campbell sigue en Como Detroit, head coach, eh, Aaron eh, Glenn se fue a Jets. Aaron Glenn en Jets y Ben Johnson a Chicago. Tienen 3 derrotas en semana 1. Que pudieron ser victorias. Sí, que Ojo. de Sí, hecho las eso- tres pudieron eso- ser las tres victorias, pudieron pero- ser. Bueno, Son no, la engañosas. de Lions no. no. Justo. Son Pero engañosas ahí el excepto la de staff te Lions. da, Pero el cambio. tuvieron como staff de coacheo Sí. con un equipo. Más derrotas que toda la temporada pasada en conjunto. Tuvieron separados más derrotas que juntos. Exacto. Así Pero que... va a estar interesante. aún Yo- así sí sigue siendo un juego interesante. Veamos. divisional también. Creo que este juego le va a permitir un poquito más mostrarnos qué tienen ambos equipos. Sí. Porque es que Bears inició tan bien la temporada. Ajá, no, Monday es, Night, perdón. Es inaceptable 21 puntos de... Sí, se supone que En la el último fortaleza cuarto. de Bears en estos momentos No. es su defensiva. Y el ofensivo novato de la semana, JJ McCarthy, Por favor. dando Bueno, novato no. por... Bueno, O sea, sí, es que el chiste es que... es novato, pero Lo no tratan novato. como... No, ¿y cómo es posible que sí le dieran la NFL le dio ese reconocimiento a Cuando McCarthy? ya tiene... Un excelente un trabajo ese último cuarto, pero los otros 3 no hizo... Jugó espantoso. Claro. Y lo importante hablábamos es, el lunes. no es novato Sí. porque es su segunda Sí, es su temporada, segunda a pesar de no haberla jugado, pero Estadísticamente es registro de ya segundo tiene año. segundo año Ujú. y por el rendimiento de solo un rato, no le puedes dar ese Ese reconocimiento. distintivo para nada. Es muy distinto con lo que pasa con Josh Allen. Josh Allen
tenía buenos números durante el partido y los maximizó en el último cuarto. No, es que esa monstruosidad que hizo, ¿no? Fueron 4 touchdowns, 2 por pase, 2 en carrera, y son 294 yardas. No, 424 yardas totales, con lo que No, lanzó y 54 en el último cuarto. 394. Ah, Pero por pase, 200 no... No, 394. Sí, 394. en todo el juego. Ujú. Es una... Es Sí, una 394 barbaridad. es una barbaridad de estos números Y es como está iniciando la temporada. ¿No? Y Bien ya, motivado nuestro querido sí. Josh. A ver qué tal. Exactamente. Entonces, Se desmotive cuando juegue contra Nueva Inglaterra y ya hablábamos está el todo bien. lunes de las ausencias en defensa de los Osos y tuvieron un buen partido los suplentes y Eso sí, tres de cuartos. hecho, Tyreek Stevenson me cayó la boca. Yo creo que dije que no iba a tener un buen partido contra Justin Jefferson. Jefferson. Y bueno, o sea, le permitió un touchdown. Eso sí. Claro, Pero también es el mejor porque receptor de la sí, liga. es Tampoco entendible podemos perfectamente. pedirle peras al olmo. Claro. Entonces, no sé, creo que una derrota dolorosa, porque Ben Johnson tiene mucho que aprender también de el fútbol situacional, el head coach de tomar decisiones arriesgadas. Sí, aparte, Ben Johnson es un coach novato, así que Claro. también hay que tenerle ¿Sabes qué? paciencia. Tuve flashazos de ese 2018 contra Green Bay. Son los únicos dos head coaches que como primer año de entrenando han perdido una ventaja en el último cuarto de más de 10 puntos. Sí, pero... Y Y dos grandes mentes Dos ofensivas, grandes, queramos o no. Yo sé que Matt Nagy no es santo de tu devoción, pero o sea, el tipo sigue siendo una mente ofensiva O sea, interesante. claro, creo que la materia prima que le pueden ofrecer es lo que lo ha llevado a esos puntos, porque Bueno, también coachea a Mahomes. Hay que hablar también de sí, le Matt pones un Nagy. Trubisky, ¿no? Etcétera. Lo que pasa también en la NFL, entiendo por qué hacen esto. Va a ser la segunda semana y el segundo partido en prime time para los Vikings. En primera semana fue en lunes, esta semana será en domingo por la noche contra los Falcons. Este partido también promete buenas cosas entre un enfrentamiento de dos quarterbacks de segundo año como es Michael Penix contra JJ McCarthy. Yo siento que el duelo está más cargado para JJ McCarthy porque tiene un equipo mejor armado. Sí, pero también de la otra parte, creo que Michael Penix también va a tener un gran enfrentamiento. Ante Porque una buena defensa. una buena defensa, Flores. coachada por el gran Brian Flores, que es un Coordinador. coordinador defensivo muy, muy bueno. Así que veamos también cómo rinde Penix, porque se comió viva la defensiva, el perímetro de los Bucks, que tampoco es la gran cosa, hay que decirlo, salvo Antoine Winfield, no hay un jugador destacable, así que veamos. Tienen una línea muy pesada con Literal. Vita Vea y no me acuerdo cómo se llama el novato. Cortado. ¿lo terminaron cortando? Desmond Watson, sí, por No justamente los bajó el temas peso. no alcanzó el peso idóneo y pues... Es que si era un exceso si tenías esa dupla. No, y además en el si lo campo. tienes caminando, no, o sea, ponle ejercicio. No, para... necesita una forma física. O sea, no todos son los kilos que puedas tener en la NFL. Sí, no, también es y la es forma como de, física. si tienes kilos de más, o eres Vince Wilfork Trabájalo, sí. o no puedes jugar, porque Dios santo. Y para terminar hay que resaltar el partido entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, una repetición del Super Bowl que yo creo que también se lo va a volver a llevar las Águilas de Filadelfia. Ojalá. No va a ser una semana tan complicada para las Águilas. De hecho, los campeones fueron bendecidos que Jalen Carter no recibió más partidos de suspensión, Porque- así Exactamente. Va a tener chance de emparejar al Mahomes. que... Pues justamente, así que veamos Y ahí va. cómo, Le nuevamente dio cómo un van a buen- funcionar tanto Jordan Davis como él. Creo que van a causar estragos en ese interior de la línea que no se reforzaron para nada. Obviamente también Nolan Smith. Y yo tengo mucha intriga de ver a Jihad Campbell, este linebacker novato que... Ojito que poco a poco yo creo que va a ser un candidato bastante serio a ser defensivo del año. Bueno, rookie defensivo del año. Y el lunes tendremos Doble dos jornada. partidos, pero esto es ampliaremos la previa en el programa de la próxima semana entre Houston Texans y Tampa Bay Buccaneers y Raiders contra Chargers en prime time. Ese partido se me hace bastante interesante, pero con esto vamos al siguiente tema. En fa. Rápido, hay que abordar un tema que sé que te interesa mucho, Eder.
el flag football con las grandes selecciones que tiene México. Tal vez fueron a China hace 3 semanas, hace como un mes. Entonces hay que ver cómo les va en este campeonato continental de flag football. Sí, justamente la selección mexicana varonil y femenil se van a jugar su pase al mundial el siguiente año del flag football en el campeonato continental de flag football de la IFAF allá en Panamá. Entonces veremos un juego, bueno, una selección ya campeona, bicampeona de los World Games, subcampeona del mundo. Entonces pues estos mexicanos entran en acción. Les haremos los horarios, así que primero es del 12 al 14 de septiembre este torneo, así que es rápido, un torneo rápido, pero aún así se juegan pues este mismo pase al mundial. La selección femenil entra en acción a la 1:15 del día 12, día de mañana, jugando contra la selección de Guatemala. Que es un partido bastante asequible para esta selección, a pesar de que no tuvieron una gran representación en los World Games. Exactamente, pues sí, un rival a modo, que puede ser, pues tampoco hay que demeritarlo, porque el flag football ha tomado mucha importancia en lo que es países de América Latina, pues por la cercanía con México y su ya consideradas una potencia en este deporte. Yo considero que ya podemos catalogarlos así. Y pues la cercanía pues va a ser importante ver cómo los ha llevado a impulsar sus ligas de flag football, y esta selección pues también se está disputando su pase. Va a ser un torneo importante. Luego su siguiente rival contra Argentina el 13 a las 9:30 de la mañana, y el rival yo creo que más fuerte por la importancia de este deporte, o de manera, vamos a decir, relevante en lo que fue los World Games y el Mundial, contra Canadá el 13 de septiembre a la 1:15. Esto en la selección femenil. La varonil enfrenta a Argentina, Jamaica, Chile y Panamá, además de la selección, ahorita te digo bien el dato, me parece que es Honduras. Entonces vamos a ver a estos varones que tienen un rival bastante, pues vamos a decir, un lado más complicado, podemos decirlo de ese lado por ser más partidos, pero la selección femenil pues al tener 3, y estos jugadores tienen nada más 5 juegos, pues vamos a ver qué tanto rendimiento. El Salvador es El Salvador, su primer juego contra El Salvador, y vamos a ver cómo se lleva estas dos líneas de la femenil y la varonil, que la varonil no ha tenido los mismos éxitos de las mujeres, pero pues sigue siendo un tercer lugar del mundo, ¿no? Después de lo que sucedió en el mundial. Pero yo bueno, creo que le tocó un mejor grupo a la selección femenil, porque ves el grupo A de la femenil con Estados Unidos, Panamá, Brasil, Jamaica y Colombia. Yo creo que eso se puede complicar bastante más. Correcto. Pero bueno, del 12 al 14 este torneo por el pase al Mundial del 2026, el torneo Campeonato Intercontinental de Flag Football en Panamá. Entonces, ¿qué esperamos para México en esta representación? Yo sé que siendo campeonas de los World Games con la femenil, sería volver a tener la medalla, ¿no? Sí, por supuesto. Sobre todo asegurar el pase a ¿Cuántos van al mundial? Ahorita te doy el dato porque me parece que son pocas selecciones, parece que son 8 selecciones por el total del torneo. Entonces, avanzando de ronda, casi asegurarían su puesto. Sabemos que el equipo mexicano con Diana Flores es una de las certezas, es un equipo muy bueno, pero a mí me preocupa ya el punto de la edad de este equipo. Sí, ¿qué tanto va? ¿Cómo van a aguantar hasta Los Ángeles 28? Correcto. Porque sabemos que el flag football será deporte olímpico para Los Ángeles. ¿Algo más que nos puedas comentar de este nada, torneo? Que no nos olvidemos de esta selección, porque pues es la que nos ha estado poniendo en los titulares. Los logros que han conseguido pues es lo que ha sido lo más relevante tal vez en nuestro deporte.
Quizá ganadoras del Premio Nacional del Deporte, puede ser esta selección femenil. Deberían de Así que vamos a serlo. estar muy al pendiente de todo su trayecto rumbo a los Juegos Olímpicos del 2028, porque pues vamos a ver qué tanto esta generación o la siguiente se van adaptando para llegar y seguir siendo potencia. Por último, hay que hablar este fin de semana tan patriótico. Es fecha tradicional para que el Canelo Álvarez dispute peleas este fin de semana contra Crawford. Un rival interesante, pero hay que ver cómo se puede dar este enfrentamiento, ya que había una diferencia de pesos entre Canelo y Crawford que se termina adaptando Crawford para tener este enfrentamiento, ya que todos quieren pelear contra el Canelo. Todos, aunque se sabe que van a perder, ¿verdad? Pues es que Queremos enfrentarnos contra Canelo porque vamos a perder. es que te Es da el un nombre. Esa es, me Te- enfrenté a Canelo. te da una ventana diferente. Es un momento diferente para poder representar y tener ese reflector para Para impulsar tu carrera si es que lo haces de forma decente. Que es decente. O sea, ya sabemos que Canelo va a llegar a la decisión. Siempre llega a la decisión en lo que han sido sus últimas peleas, excepto en una, creo que fue contra un inglés que le termina volando la órbita a su rival y ahí sí fue un knockout. Entonces, ahí está demostrada la potencia que puede llegar a tener el Canelo Claro. y es el mejor libra por libra en estos momentos, Eder. ¿Tú crees que sí es el mejor boxeador que hay en estos momentos? Pues En su peso, sí. O sea, recordamos que sí hay otros nombres. No sé si siga peleando Tyson Fury, por ejemplo. Tyson por Fury en ejemplo. el peso Es completo. un nombre solidísimo si hablamos de los... O sea, hablando en general. Sí, en general. Este rival de Crawford se me hace interesante y prometedor, ya que sí se le ven más habilidades que los rivales pasados que había tenido Canelo. Nada más ese punto del peso es esa parte que puede ir a menos para enfrentar al Canelo. Pero con esto se nos está terminando el programa. Agradecer a la producción Osvaldo. Agradecele a tu público algo que les quieras decir. Por supuesto, un beso y un saludo a todas las personas que nos ven en la transmisión de Facebook. Muchas gracias por escucharnos, obviamente. Y gran programa, qué bonito es seguir hablando de los deportes. Ya estamos de vuelta, vaya. Síganos en todas nuestras redes sociales como Contragolpe_Mex. Eder, nos vamos. Nos vamos, José Luis. Un placer estar con ustedes. Este jueves de NFL inicia. Y no soy Villamelón, si preguntan, si notan la gorra, pero Qué chulada de Redskins. logo, No, qué es chulada de una gorra, así joya. No, Sí. hay que también que poder reconocer y uno pensaría resaltar. eso, ¿no? que ya que vuelvan los los Redskins a la NFL, es que por son favor. los Redskins del Estado de México. Pero saludos a los Nos Redskins pueden, Edomex. nos pueden ver a través de Facebook y YouTube, escucharnos en Spotify y Apple Podcast. Agradecer en los controles y coordinación Yolanda Mercado. Nos vemos en una próxima. Gracias por sintonizar Contragolpe. Deporte al límite.